Hola, tengan todos muy buena noche en este día viernes 14 de agosto, año de la COVID-19 o del COVID-19, año en el que tenemos que permanecer alerta constantemente. No podemos bajar la guardia un solo momento con esta enfermedad. Si salimos, tenemos que estar constantemente y de forma permanente alerta que las medidas no se pueden bajar, ni quitar, ni eliminar en ningún instante. Tienen que ustedes estar siempre, siempre muy al pendiente de seguir todas las medidas en cada instante que usted no está en su casa, sobre todo si está usted en una reunión que por necesidad tiene que estar. Es importante que usted esté pendiente de los detalles. Por ejemplo, en una reunión no es recomendable que estén sin mascarilla, evidentemente. Si uno está hablando, pues es mejor no quitarse la mascarilla. Si hay ya una persona que se la quitó, lo recomendable es que las demás no se la quiten para beber agua, café o lo que sea. Pues ya sabemos que en el aire también permanece el virus y al ponerse la mascarilla a la otra persona y usted quitársela para poder hablar más cómodamente, pues en ese momento usted puede contagiarse si la otra persona está contagiada. Hay que reflexionar sobre los detalles de cuidado que uno debe de tener. En realidad esto es más, como lo hemos dicho muchas veces, disciplina y conciencia y la responsabilidad que debemos de tener, sobre todo por la última resolución de la sala que ya prácticamente a partir del 24 nos quedamos definitivamente nuevamente sin una normativa que nos regule. Quizás la sala, como siempre, me parece que no resolvió de forma oportuna. Ha demorado mucho desde el 8 de junio que emitió la inconstitucionalidad en dar seguimiento. Nosotros hablábamos del seguimiento que tenía que dar la sala desde hace mucho rato. No se pronunció por el decreto 661. Puede ser por mismo retraso o puede ser porque se lo está guardando esperando a ver si para el día 24 el órgano ejecutivo y el legislativo no se han puesto de acuerdo todavía. Y entonces emite su inconstitucionalidad, su resolución sobre la inconstitucionalidad planteada al decreto 661, que se fueron, ya sabemos todo el procedimiento que pasó de veto, de superación del veto y de controversia que se encuentra conociendo la sala también. Entonces es posible que la sala lo esté esperando resolver posterior a eso. Hay muchos puntos y antes de comenzar, sí, los brevemente saludos a Mayra de Carrillo, Nelson Peña, María Elena Natarén, Dina Ochoa, las dos señoras Vilmas, doña Vilma, que ya está sentadita por ahí, la otra señora Vilma también, que llegó tarde la última vez. Un saludo a todos los que siempre están sintonizándonos en todas las plataformas. Ya sabemos que está el streaming ahora de tvx.com.sv. Nos pueden sintonizar también por Twitter, por Facebook, por YouTube, el canal de su elección o de su facilidad, a las 7 de la noche todos los días en plataforma de TVX. Entonces, hablábamos sobre la resolución de la sala, pero nada más de forma introductoria, porque en realidad solamente ratifican lo que ya lo que ya resolvieron anteriormente, y me parece que están esperando la resolución sobre el 661, no como seguimiento, sino como resolución de controversia, probablemente por la situación que ya hablábamos anteriormente. Sí, con dibujitos, como muchos han hecho mofa, en realidad se prestó mucho la utilización de gráficas en esa sentencia para ningunear a funcionarios de gobierno, para polarizar más. Siempre hemos dicho que nosotros vamos a hacer las críticas correspondientes al órgano que corresponda con el objeto de hacer una mejora. La idea es que las críticas no son malas, de donde vengan no son malas, son siempre buenas porque hay algo que podemos rescatar de ellas. Lo importante es el objetivo con el que se hacen y si es con el objetivo de mejorar, pues todavía son mucho mejor bienvenidas. Me parece que la utilización de gráficas con la intención de ilustrar a las personas se podía prever de parte de los magistrados que iba a generar más polarización en la sociedad, sobre todo en la sociedad de parte de la sociedad de los que somos abogados. Y no me parece quizás la decisión más idónea, pero bueno, son ellos los que están en el cargo y ellos decidirán la mejor manera de hacer las cosas. Definitivamente con esa resolución se le indica al órgano ejecutivo que lo único que de extraordinario dentro de las facultades que le establece el Código de Salud, pues es establecer un protocolo sanitario. De esta manera dictaminadas las cosas, bueno, ya hemos hablado muchas veces también que las resoluciones judiciales en realidad son unas resoluciones más de discrecionalidad que por respeto a la ley o por formación académica. Eso es una situación que se da como generalidad histórica en nuestro órgano judicial en El Salvador, puesto que las resoluciones judiciales, los que hemos tenido oportunidad de litigar, sabemos que a la hora de emitir una sentencia, un juez, si quiere condenar, va a condenar, va a encontrar el fundamento
que le faculte o que le habilite tener una condena justificada. Igual si quiere absolver, va a absolver. De la misma manera puede encontrar los fundamentos que le habiliten una justificación jurídica, una fundamentación jurídica de su sentencia de absolutoria o de absolución. Es decir, el derecho se estira y se encoge tanto a conveniencia, porque es un problema ético de formación en nuestra cultura, no solamente en los jueces. Entonces, si quieren condenar, condenan, si quieren absolver, absuelven. Esto se repite también a nivel de sala. El hecho que los magistrados estén ocupando este cargo y que sus resoluciones se cumplen, lo hemos hablado otras veces, no quiere decir que no se equivoquen o que tengan la razón siempre. De hecho, es curioso porque aquí el diseño que tenemos, ya lo vamos a hablar, da para muchos cuestionamientos. Lo importante es que nosotros conozcamos el funcionamiento de los órganos de Estado y que a la vez cuestionemos, que siempre aprendamos a cuestionar. Y si hay algo que creemos que se puede mejorar, pues hay que decirlo. Ese es el objeto. Entonces nosotros vemos que en la Sala de lo Constitucional igual la interpretación que han hecho es de una forma bien restrictiva. En cuanto a mí me parece que es una interpretación más favorable a derechos individuales que a la generalidad que establece el artículo 246 de la Constitución, donde dice que el interés público va a prevalecer sobre el interés privado, pero ese es el criterio de la sala actual. Si ellos quisieran hacer prevalecer ese criterio, igual encuentran el fundamento para hacerlo, pero se han decantado por otra posición en la cual el Ejecutivo únicamente puede emitir protocolos de sanidad o para prevenir la pandemia, decirle a la gente en los lugares de trabajo, mire, desinfecte, mire, ponga alcohol gel, mire, mantenga la distancia, mire, no se quite la mascarilla, no funciona el aire acondicionado y protocolos sanitarios. Pero bueno, nosotros hemos oído muchas veces hablar de otros órganos y esta vez vamos a hablar de la Corte Suprema de Justicia y del órgano judicial más bien, porque hay muchas confusiones, me han hecho muchas preguntas en otras ocasiones que son bastante elementales y que es importante que conozcamos. Por ejemplo, el órgano judicial, para que busquen su constitución y vean ahí a partir del artículo 172, son aproximadamente 20 artículos, 18 artículos, y nos establece que el órgano judicial está compuesto por todos los juzgados, cámaras y todos los jueces que componen el órgano judicial, son parte del órgano judicial, valga la redundancia, y la Corte Suprema de Justicia es parte del órgano judicial. Está la Corte Suprema de Justicia, los jueces de paz, los jueces de primera instancia, los jueces de sentencia, los magistrados de cámara y la Sala de lo Constitucional. Es algo que hablábamos en alguna ocasión, que cuando escuchábamos al diputado Rey Prendes de la Constituyente que decía, les dejamos una Sala de lo Constitucional, nada más, y esas palabras utilizó el diputado, nada más que es parte del órgano judicial. Eso es un gran detalle que ya lo discutimos en alguna ocasión, puesto que yo también les he manifestado mi posición que nosotros deberíamos de tener un tribunal constitucional independiente completamente del órgano judicial, que sea el encargado absoluto de interpretar la Constitución y de estudiar las herramientas de garantías constitucionales, como son el amparo, por ejemplo, y totalmente independiente, con una ley orgánica independiente de la ley orgánica del órgano judicial. Serían magistrados con la facultad máxima de interpretar a la Constitución. En España está el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional. El Constitucional, no hay una relación de jerarquía, sin embargo, sí, el Tribunal Constitucional puede perfectamente anular una sentencia del Tribunal Supremo. Es como decir, un Tribunal Constitucional en El Salvador podría anular una sentencia de las salas que componen la Corte Suprema de Justicia, que son 15 magistrados, todos sabemos. El órgano judicial, entonces, dice el artículo 172 que la Corte Suprema de Justicia, todos los jueces que ya mencionamos, los magistrados, etcétera. En el artículo 174 nos dice cuántos magistrados componen la Sala de lo Constitucional, que son 5, la forma de elección, bueno, los requisitos en el artículo 176, ustedes van a ver que dice requisito 40 años de edad, moralidad y competencia notorias, es donde hemos hablado muchísimas veces, la jurisprudencia que se refiere, que tienen que tener en realidad una competencia sobresaliente, notoria, es decir, si hay 100 candidatos, pues los 5 que se van a escoger cuando corresponde, esos 5 candidatos tienen que tener un currículum sobresaliente, una especialización magnífica sobre el derecho constitucional en relación al resto de candidatos. Además, moralmente, tienen que ser incuestionables, tienen que ser completamente honorables, íntegros, sin ningún tipo de cuestionamiento, ni muchísimo menos una condena de carácter ético o cualquier otra naturaleza.
tiene que tener una cualificación técnica, profesional y personal que sea superior. Esos son los que van a ser electos. También dice que tiene que haber sido juez de primera instancia por 6 años o haber sido un abogado autorizado 10 años antes. También no puede haber estado suspendido del goce de sus derechos en los 6 años anteriores. Y estos son los requisitos. En el artículo 181 establece que la función va a ser la administración de justicia. Dice que la administración de justicia va a ser gratuita. Y en el 182 nos dice cuáles son las funciones. De estas funciones quiero recalcar la quinta, que es muy importante porque dice vigilar que se administre pronta y cumplida justicia, para lo cual adoptará las medidas que estime necesarias. Ya hicimos una plataforma en alguna ocasión en la que, por lo menos mi punto de vista es que en El Salvador se nos gobierna a punta de jurisprudencia, que también a punta de jurisprudencia se ha justificado y permitido y legitimado una mora judicial y una retardación en la administración de justicia sobre pretexto de la carga judicial, pero que eso no puede permanecer desde hace 20 años de la misma manera y no ir intentando mejorar cada día con la idea de cumplir con esta obligación de la atribución quinta del artículo 182 de la Constitución en cuanto a vigilar que se administre pronta y cumplida justicia, para lo cual adoptará las medidas que estimen necesarias. Eso también va para ellos, pero nosotros tenemos amparos que duran más de 3 años, criterios que no están claros y bastantes situaciones que es importante que se retomen porque en realidad están incumpliendo con sus funciones de una forma sistemática, definitivamente de forma constante y permanente. Y no se ve o no se percibe, no hay una claridad en el tema de planeación estratégica para mejorar, aplicar normas de mejora continua. Bueno, Kaizen, todo lo que ustedes quieran, aplicar toda esa mejora de calidad permanente, toda la mejora que siempre se puede hacer en un plan estratégico diseñado para superar esa mora judicial por la sobrecarga de trabajo. No podemos permanentemente justificar la no administración de justicia de forma oportuna por la mora judicial en el tiempo de forma permanente, constante y sistemática sin hacer nada al respecto. Ya lo hemos discutido en otras ocasiones. Entonces, esto es muy importante. También en el artículo 185, curiosamente, habla sobre la inaplicabilidad de la ley para emitir sentencias. Esto quiere decir, la Sala de lo Constitucional, en las funciones de la Sala, cuando hablamos de la Sala en el artículo 174, se establece que la Sala es el ente idóneo, el único ente idóneo para interpretar la Constitución. Por eso se dice que es el máximo intérprete de la Constitución. En ese sentido, cuando nosotros vemos en el artículo 185 que habla de una inaplicabilidad, es porque en El Salvador existe un control difuso de la Constitución. A diferencia de España, solamente el Tribunal Constitucional y nadie más. Si, digamos, en España se hubiera emitido, de hecho ha sucedido otras veces con otras leyes, una ley antimaras como la que funcionó aquí, algunos jueces inaplicaban esa ley debido a esta facultad. Lo que sucede en España es que los jueces tienen la obligación de aplicar esa ley, aún y considerándola inconstitucional, porque el único ente facultado para declarar inconstitucionalidad de una ley es el Tribunal Constitucional. Entonces, aquí no, aquí tenemos esa facultad para los jueces que incluso se inventaron una interpretación auténtica y ahora dice que, además de que el juez, cuando emite sentencia, puede inaplicar una ley que considera inconstitucional, tiene que subir a la sala para que la sala diga si sí o si no tiene razón el juez, y si dice que no tiene razón, pues el juez no puede, por esa misma razón, en unos hechos similares, volver a inaplicar esa ley, por muy inconstitucional que la considere, aun y cuando la Constitución esa es la facultad que le da. Y la Constitución prevalece sobre las leyes, y la interpretación auténtica es una ley. Entonces no podemos decir que eso sobrepasa la Constitución misma. Sin embargo, es la interpretación que se ha emitido en este sentido de la inaplicabilidad. Eso quiere decir que el control de la Constitución o de constitucionalidad de las leyes lo realiza de forma exclusiva la sala y en algunos casos los jueces. Por eso se llama control difuso, porque no está concentrado el control como sí lo está en España. Por eso es otra de las razones que me parece que el Tribunal Constitucional es una necesidad en El Salvador de crearse. También dice, esta es una pregunta que me han hecho recurrente, que ¿por qué 9 años? Dice, porque así lo dice la Constitución. Se establece la carrera judicial para efectos de estabilidad laboral y efectos de que no pueda, que esa estabilidad laboral le genere o le faculte o le favorezca una independencia judicial a los jueces, una imparcialidad en sus cargos.
Y por eso es que dice que se van a renovar por terceras partes cada 3 años, es decir, cada asamblea que viene, y hay una inconstitucionalidad que una asamblea misma no puede nombrar 2 veces magistrados, cada asamblea nombra 5 magistrados porque se renuevan cada 3 años, terceras partes cada 3 años. Entonces, duran 9 años en sus cargos porque así lo dice en la Constitución. Esa es la respuesta que muchas veces me han hecho esa pregunta y esa es la respuesta más simple que hay porque así está en la Constitución. Dice que para nombrarlos o para removerlos se necesitan 56 votos. Para removerlos dice que van a ser causas específicas estipuladas en la ley, pero lo único que tenemos pues es la ley orgánica judicial porque los magistrados están sujetos a la carrera judicial. Y también el tema del fuero constitucional en caso de comisión de delitos, 236 de la Constitución, que en caso de comisión de delitos, pues ya sabemos que la inhabilitación del cargo, si son condenados, va aparejado a la condena. Pero en el caso supongamos que no cumplen con sus facultades, como por ejemplo la quinta de no administrar y no vigilar que se administre pronta y cumplida justicia, bueno, podría ser que se inicie un informativo al interior de la misma corte, lo cual es un poco dudoso, pues yo personalmente he vivido la situación en la que me han llamado a declarar en la investigación judicial de la corte, la sección de investigación judicial de la corte, que es el ente encargado para investigar jueces y magistrados, pero las declaraciones de los que llegamos como testigo en el mismo instante son transmitidas, que son los que investigan a los magistrados de sala. En ese mismo instante que uno emite su declaración, la misma investigación judicial se los remite a la Corte Suprema de Justicia a todos los magistrados, de forma de que es un poco dudoso que ese ente sean sus jefes ellos y pues ni modo, ¿verdad? Entonces no hay mucha transparencia ni tampoco es muy correcto todo lo que, como se sabe a secretos que funciona esto, es decir, no es algo que se puede probar, pero es algo que todos sabemos que funciona así. En mi caso yo lo viví. Y lo viví lo viví recientemente, es muy feo, pero eso es lo que pasa. Entonces, se requiere para remover los 56 votos. Como no está establecido un procedimiento específico en alguna ley que diga los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, podemos iniciar un proceso en ética gubernamental con esa ley que no tiene nada de dientes, o en la sección de probidad, que es bien difícil, nunca hemos visto nosotros magistrados, más allá de los nombramientos que se han declarado inconstitucionales por temas de militancias partidarias, pero por temas de corrupción o de incumplimiento de deberes nunca se les han iniciado ese tipo de procedimientos a los magistrados, pero me parece que podría iniciarse con una sentencia condenatoria en el Tribunal de Ética Gubernamental o un enriquecimiento ilícito iniciado en la sección de probidad o simplemente que se un informativo dentro de la misma sala o que se considera por parte de los mismos diputados que los nombraron que han faltado a sus atribuciones establecidas en la Constitución. Se conforma perfectamente una comisión especial para estudiar el caso, se les confiere audiencia porque no se les puede violar el derecho de defensa, se emite un dictamen que pasaría a conocimiento del Pleno para votación y pues ese podría ser un procedimiento, me parece, completamente legal. Tampoco es que con esto estoy intentando predisponer a nadie, sino que me parece que son vacíos de ley que necesitan ser rellenados por la misma certeza jurídica o por la misma seguridad jurídica más bien que requieren todos los funcionarios para el ejercicio de sus cargos. También hay un tema importante que cuando salen de magistrados, por ejemplo, hubo un caso en Colombia, me parece que fue Colombia, un magistrado que salió y que en Japón se les conoce como los dioses bajados del Olimpo. En realidad hay una gran desigualdad entre estas personas que salen de la magistratura del máximo tribunal y les da una ventaja bastante grande y bastante injusta, bastante desigual en relación al resto de litigantes cuando estas personas regresan a la litis. Es importante regular eso también porque es bastante desigual, es bastante irrespetuoso del derecho a la igualdad, valga la redundancia, pero debería de ser regulado por tema ético. Estas personas definitivamente dejan a sus subalternos ahí adentro, que le tienen mucho respeto, dejan amistades ahí adentro y que de forma inmediata entren a la litis y se dediquen a la litis en esa área en donde ellos mismos establecieron precedentes, pues les da muchísima ventaja y no es justo para el resto de litigantes. Entonces, ¿cómo se destituyen? Bueno, 56 votos de la misma manera que se votan para elegirlos. La elección es un tema importante que también es necesario discutirse. Esto va a ser un programa de 2 partes, porque esa elección es bien cuestionada. En realidad no hay entrevistas de estos magistrados, los candidatos los propone el Consejo Nacional de la Judicatura, 15 los proponen ellos, otros 15 son electos
por las asociaciones de abogados, por FEDAES, en realidad es la Federación de Asociaciones de Abogados, no todos estamos asociados, a mí nunca me ha gustado eso de las asociaciones, por eso no me gustan los partidos políticos, yo no creo en eso. Pero es un derecho de asociación el estar o no asociado, entonces no todos estamos representados y no puede ser un ente privado el que escoja a 5, dirija la elección de 15 de los magistrados que van en una lista de 30 junto a otros 15 que no conocemos ni los parámetros. Por muchas entrevistas que hagan los privados, no es el método idóneo. Más otros 15 que escoge el Consejo Nacional de la Judicatura, que tampoco se conocen los parámetros. Esa lista de 30 va a la asamblea, de ahí eligen los diputados. Tampoco hay bastante filtro, no hay entrevistas, por lo menos yo no recuerdo haber visto alguna. Y es bien cuestionable porque los concejales del Consejo Nacional de la Judicatura también son electos por la Asamblea Legislativa. Bueno, ahí hay bastante que discutir en este tema, pero sí es importante que tengamos claro cuál es el diseño de nuestra Corte, por qué es que están 9 años, qué es lo que podemos mejorar. Necesitamos un tribunal independiente. Voy cerrando, vamos a continuar este tema porque no lo hemos abordado todo. Y aquí es donde nosotros llegamos. Necesitamos entonces, ya sabemos de la corrupción en todos los órganos, pero ¿cómo saneamos el órgano judicial? Es el órgano más difícil de sanear de todos. Hay una cantidad de nepotismo increíble ahí adentro. Y este proceso, yo siempre lo he dicho, va a costar muchísimos años, 15 mínimo, porque es un proceso tan lento. Los nombramientos de los jueces, no los de los magistrados, sí son perennes. Los magistrados duran 9 años, pero entonces nosotros necesitamos rediseñar nuestra constitución para poder evitar este tipo de nepotismos, este tipo de corrupciones, para tener definidas cuáles son las causales de destitución. Un procedimiento que no sea discrecional en los diputados tampoco es favorable. En caso que haya concentración de poder en la Asamblea, todos sabemos que las concentraciones de poder no son saludables. O la otra opción es que hagamos un tribunal constitucional que sea completamente independiente, con una ley orgánica independiente, pero bueno, también esto va aparejado de leyes aprobadas que fortalezcan la institucionalidad, como la ley de probidad, la ley, una verdadera ley de probidad, una ley del nepotismo, de la función pública, una ley de ética gubernamental más fuerte. Bueno, hay opciones, todo es la voluntad. Aquí nunca ha habido voluntad, ahora la hay, porque no son los mismos 2 partidos que tradicionalmente han estado en el gobierno los que están ahora. Entonces ahora interesa y preocupa que estas instituciones no están fortalecidas, y no están fortalecidas porque la ley está diseñada para no darles fortalecimiento. Todavía estamos a tiempo de poder hacer algo en este sentido. De hecho, lo importante es que como ciudadanía estemos conscientes que se necesita un cambio, que es para mejorar, no es para destruir sin ningún objeto. Y pues esto es lo que les traigo para esta noche. Todavía nos falta mucho que discutir. Déjenme sus preguntas para la segunda parte, que vamos a cerrar con este tema que es muy importante, pero quería evacuar estas dudas que tenían desde hace mucho tiempo y que me habían reiteradamente hecho en diferentes ocasiones. Nos sintonizamos o me escuchan, si Dios lo permite, el próximo viernes a la misma hora aquí en plataforma TVX. Les envío un saludo muy fraternal a todos y les deseo muchísima salud. Buenas noches.